Bueno, como habíamos quedado, les iba a comentar brevemente cómo trabajar con el fundido de archivos, que es una condición para poder hacer este viernes, cuando veamos toda la de movilidad. Va a ser un proceso que vamos a necesitar conocer para hacerlo, ¿no? Y para que ustedes lo puedan hacer en sus casas. Eh, Esto radica en que lo que nos pasa principalmente es que la encuesta de estructura social con la que estamos trabajando tiene una base de individuos y otra de hogares. En la base de individuos tenemos toda la información de los individuos, particularmente lo que a nosotros nos interesa, tenemos las ocupaciones y las clasificaciones de clase de cada una de las personas ocupadas, desocupadas, y que alguna vez tuvieron algún trabajo, tienen su clasificación de clase. Pero cuando tenemos que ver movilidad intergeneracional, la información de sus padres, o sea, de sus orígenes sociales, no lo tenemos en la base de individuos, sino en la base de hogares. En la base de hogares lo que van a encontrar es que hacia el final está como el módulo de movilidad social y hay información tanto de, eh, del principal sostén del hogar, o sea, de los padres del principal sostén del hogar, como de los padres del cónyuge del hogar. ¿Se entiende? Hay información de los dos. Bueno, esto obviamente está pensado para también recabar información sobre todo de las mujeres, que en mayor medida son eh, consideradas como cónyuges en la base de datos. Eh, pero bueno, lo primero que tenemos que entender es esto, que hay dos bases, ya lo dijimos, hay una base de individuos y una base de hogares. Lo primero que podríamos ver es que la estructura que tiene cada base. Fíjense que acá estoy abierta en la base de individuos, estoy en los primeros casos, fíjense, me quiero centrar en estos primeros 5 casos. Fíjense que la primera variable es número de cuestionario. El número de cuestionario básicamente lo que identifica es la vivienda, o sea, es el número de vivienda. Van a ver que en EPH lo van a tener como CODUSU, en la N está puesto como número de cuestionario, es la vivienda. Está la vivienda 1, la vivienda 2, la vivienda 3, la vivienda 4, así vamos a encontrar hasta la vivienda, ahora no me acuerdo cuántos casos tiene la EPH, si tiene 8.000 y pico, creo. La EPH, perdón, la N. Entonces lo importante es retener esto. Tenemos un código que identifica la vivienda. Después tenemos otro código que identifica los hogares. Recuerden que dentro de una vivienda, que es el aspecto material si se quiere, pueden convivir más de un hogar. La definición de hogar eh, puede variar, pero más o menos radica en aquellos miembros que comparten la vivienda y los gastos para la reproducción. ¿Se entiende? O sea que puede haber dentro de la vivienda dos hogares porque justamente pueden ser dos tipos de núcleo que no comparten gastos. ¿Se entiende? Pensemos, por ejemplo, no sé, aquellas personas que viven eh, con sus padres, pero no tienen una relación económica, o familias extendidas en las cuales, por ejemplo, no sé, eh, puede vivir el tío con la tía y los sobrinos y no tienen relación económica con el padre, la madre, con el otro núcleo. Esto pasa mucho, sobre todo en los barrios populares. Pero básicamente, generalmente, el número de hogar, perdón, la cantidad de hogares es uno por vivienda. Y por último tenemos el número de miembro, que es el que está aquí, que es el que identifica a cada miembro dentro del hogar. Estas son las tres claves o los tres identificadores que tenemos que tener presentes siempre a la hora de trabajar una base formateada de este modo, como puede ser la pH, como puede ser el censo, como puede ser cualquier tipo de encuesta de hogares. Ahora, si vamos a la base de hogares, nos movemos, yo ya las tengo abiertas las dos, vamos a encontrarnos, perdón, y acá lo que les quería mostrar en amarillo la selección es que estoy sentándome en la vivienda 1. Fíjense, la vivienda 1 tiene un único hogar, identificado como 1, y tiene 5 miembros. Si buscamos vamos a encontrar seguramente alguna vivienda que tenga dos hogares, habría que ver dónde hay un 2, ahí me pareció ver uno, fíjense acá, la vivienda 1224, fíjense que tiene dos hogares adentro.
como rápidamente podemos ver, fíjense que hay en un hogar, en el hogar 1 hay un principal sostén del hogar, un cónyuge, hijos, y en el otro hay un principal sostén del hogar, un cónyuge y también otro hijo, hija. Por la edad podríamos ver que posiblemente este hogar, el 2, sea hijo del el hogar 1. Fíjense que acá el principal o la principal sostén del hogar, en este caso son varones, tiene 56 años y el otro principal sostén del hogar tiene 27. Tranquilamente podría ser un hijo que está viviendo en el otro hogar en la misma vivienda. Bueno, pasamos a la base de hogares y acá lo que nos encontramos justamente es una base de hogares. Cada unidad de análisis son hogares. Entonces vamos a encontrarnos con que tenemos el hogar 1, el hogar 2, el hogar 3, el hogar 4 y también tenemos identificado el número de hogar, porque como decíamos antes, podemos tener más de un hogar por vivienda. Entonces, estos dos códigos, fíjense que acá ya no tenemos el número de miembro porque ya no existe el miembro en la base de hogar. Está a un mayor nivel de agregación, ¿se entiende? Y en la base de hogares tenemos toda la información vinculada a la calidad de la vivienda, al hábitat, al régimen de propiedad que tiene la vivienda, a los bienes que dispone la vivienda, a información agregada de ingresos, y también la parte de movilidad social, que es la que a nosotros nos interesa, que son justamente, las estoy buscando, las variables, son varias variables que están tanto para la participación del hogar como para el cónyuge, pero que nosotros no vamos a centrar en esta. Eje P11 es la posición de clase que tenía el principal sostén del hogar, que tenía, perdón, el padre o la madre, el principal sostén del hogar, cuando tenía 14 o 15 años. Entonces ahí tenemos clasificado a los padres, ¿entiendes? Nuestro objetivo es esta variable llevarla a la otra base. Si se quiere poder añadirla a la otra base. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que le repetí antes, con estos códigos que tenemos acá. Si sabemos que cada hogar está identificado con un dígito, cada vivienda y cada hogar está identificado con un dígito, podemos de alguna manera, como se llama, emparejarla, machearla, unirla. Y acá vamos a ir a la base. Nuestra idea sería traer esa variable o todas, no importa, podemos traer todas las variables a la base de individuos. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Con que información de una base, que es la de hogares, que tiene en total, como les había dicho, 8.000 y pico de casos, vamos a llevarla a una base que en realidad tiene 27.000 y pico de casos. Recuerden que acá tenemos individuos. Entonces vamos a encontrarnos con que para cada hogar, por ejemplo, si estamos en el hogar 1, cuando traigamos la información de hogares, vamos a encontrar que para cada individuo va a haber información que se repite, obviamente. Por ejemplo, si queremos traer propiedad de la vivienda, y por ejemplo en este caso la vivienda hogar 1 es propietaria, nos vamos a encontrar que para el individuo 1 va a figurar que es propietario, para el miembro 2 es propietario, el miembro 3 es propietario, el 4 es propietario y el 5 es propietario. Va a ser como una información, si se quiere, redundante, pero va a ser siempre así que traigamos información de una base que tiene menos casos a una que tiene más casos, como es este caso de hogares en individuos. Entonces, para hacer esto, lo que vamos a utilizar, recuerden, es el menú datos, porque no estamos modificando la base, sino que le estamos añadiendo, le estamos de alguna manera formateando. Y vamos a ir al comando de fusionar archivos. Fíjense que el comando de fusionar archivos nos permite añadir casos, que añadir casos sería añadir filas, añadir individuos, añadir hogares, o añadir variables. A nosotros nos interesa justamente añadir variables. Acá me va a preguntar, bueno, ¿de qué base querés traer variables? Básicamente me dice eso. Yo como ya tengo abierta la base de hogares, me la deja seleccionar. Pero si no la tendría abierta,
también acá la puedo abrir desde este comando. Eso pueden hacerlo como quieran, no hace falta que la tengan abierta en SPSS. Bueno, acá tengo que continuar, y acá esto es muy importante. Me da 3 opciones de emparejamiento, que esto es importante que lo retengamos. Una es una fusión de 1 a 1 basada en el orden del archivo. Que esto lo que significa básicamente es, yo tengo 2 matrices, 2 tablas que quiero emparejar, que quiero unir, y las voy a unir uno con uno. O sea que a una unidad de análisis, a un caso de una variable, le va a corresponder un caso de otra base. O sea, a un caso de una base le corresponde otra base. Supongámonos que tenemos, no sé, una base de personas y una base de autos. Y que en una base tenemos información de la persona, la economía, dónde vive, cuántos hijos tiene, y en otra base tenemos para cada persona qué auto tiene. Entonces ahí sería un emparejamiento, si se quiere, de tipo 1 a 1, como se dice. Pero tenemos 2 tipos de emparejamiento 1 a 1, que serían estos dos primeros ejemplos. Uno es basado en el orden de archivo, que significa que va a agarrar las 2 bases y las va a unir, a emparejar en función de cómo están ordenados. No se va a fijar en otro dato. El caso 1 de una base lo va a unir con el caso 1 de otra base, el 2 con el caso 2, el 3 con el caso 3, y no se va a fijar en ninguna variable. Eso es complicado, no se suele utilizar. Lo que sí se suele utilizar es el segundo ejemplo, que es fusión de 1 a 1 basado en valores de clave. Que acá lo que hace es identificar una clave que esté hablando del mismo individuo. Volviendo al ejemplo de los autos, como decíamos, imaginémonos que cada base tiene un ID un ID único para cada individuo. Y yo puedo identificar a través del ID al individuo en cada base. Eso es lo más común, generalmente es la forma en que más se hacen los emparejamientos, pero tenemos que tener en ese caso el tipo de dato en el cual lo que queramos emparejar sea a un mismo nivel, o sea, de 1 a 1. Tiene que tener la misma cantidad de casos cada base. Nosotros vamos a usar este tercer ejemplo, que se llama fusión de 1 con muchos basado en valores de clave. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos trayendo para cada hogar, para cada información que tenemos del hogar en la base de hogares, que en este caso queremos traer la clase, pero podría ser cualquier cosa, queremos llevarlo a muchos individuos, ¿se entiende? Porque por cada hogar hay varios individuos. Entonces la fusión es si se quiere, de 1 a muchos. Recuerden, como les decía antes, que por ejemplo, si estamos hablando de la propiedad de la vivienda, no es que le vamos a llevar ese dato a un solo individuo del hogar, se lo vamos a dar a todos. Podríamos hacerlo de otro modo, pero por lo menos para entenderlo ahora la lógica está bueno hacerlo así. Ahora se va a entender bien cuando lo veamos. Acá automáticamente nos va a decir, bueno, ¿de dónde querés traer los datos? En este caso lo voy a traer del conjunto de datos 4, que es la base de hogares, fíjense, conjunto de datos 4. Y tenemos que tener seleccionada esta opción de ordenar archivos. Esto es para que el proceso sea mejor. A veces hay fallas por no tenerlo ordenado, pero no me quiero meter mucho en eso. Pero acá está lo importante, en esta pestaña de variables. Fíjense que acá tenemos esta ventanita, serían todas las variables que va a tener mi nueva base de individuos. Acá tenemos las variables clave, que las variables clave van a ser las variables que nos permiten emparejar, como les decía, las variables que se repiten en las dos bases y nos permite identificar a individuos y hogares. En este caso nos vamos a querer quedar únicamente con estas dos variables clave, que es número de cuestionario y número de hogar. O sea, queremos quedarnos con las viviendas y los hogares. El resto de la información repetida no nos interesa porque es redundante. Entonces lo que hacemos es pintarla y sacarla. La vamos a excluir. Y acá, fíjense que tienen un asterisco las variables. Asterisco significa que son variables que están en la base con la que estoy trabajando. Y el más significa que son variables que tienen que ver con la base
sobre la que quiero traer variables. Esto me ayuda a identificar dónde está la variable que yo quiero o las que quiero traer. Fíjense, yo quiero dejar a todas las que están en la base de individuos y quiero quedarme únicamente con EGP11A. Entonces voy a buscar hasta EGP11A. Vamos a buscarla. Acá la encontré. Y voy a sacar todas las de la base de hogares menos esa. Es la única que quiero dejar. Voy a hacer lo mismo. Entonces fíjense que en mis variables incluidas con las que me quedo, solo de la base de hogares me va a quedar EGP11A. ¿Se entiende? Entonces por un lado tengo variables que me quedan en mi base, de individuos en este caso, variables clave que van a ser las variables que me permiten el emparejamiento, que me permiten identificar con qué hogares voy a trabajar, y las variables excluidas, que son las variables que me quedan repetidas que no las quiero, y las variables de la base de hogares que tampoco quiero que me traiga. Una vez que esté todo esto, le voy a aceptar. Esto puede fallar, también puede ser distinto en función del SPSS que tengan. Yo ahí en el PowerPoint que les voy a mandar, hay un ejemplo con SPSS más viejos, porque cambia completamente, por lo menos la interfaz que nos muestra. La lógica es la misma, pero cambia la interfaz. Toco aceptar. Me fijo acá que esté todo bien. Si no me aparece ningún error, fíjense acá no hay ningún error, significa que estaría todo bien en el emparejamiento. Si no, acá nos dice, nos va a decir que hay algunos casos que no quedan emparejados. Pero ahora me quiero detener en la base de individuos, que es a la que le traje cosas, a la que le traje la variable, y les quiero mostrar, por ejemplo, en este caso del hogar 1, qué es lo que sucede. Si voy al final de todo, voy a encontrar con que tengo la variable EGP11 y tengo siempre, para todos los miembros del hogar, tengo una única categoría que es la clase o la posición de clase que tenía el padre o la madre del principal sostén del hogar cuando este tenía 14 años. ¿Se entiende? Fíjense que siempre son las mismas. Si vemos, no las mismas. Que se repiten para el hogar. Es la misma información para todos los miembros del hogar. Agarremos, por ejemplo, otro hogar más abajo, en la vivienda 4462, que es de 2 personas. Fíjense que la información, bueno, en este caso es información que no hay, pero fíjense que es la misma para los dos. Entonces ya a partir de esto podemos trabajar y podemos hacer una tabla de movilidad. Trajimos una variable de la base de hogares. Yo lo voy a hacer rápido, esto ya son cosas que vimos y que voy a tratar más en la clase, pero para hacer la tabla, en mi caso quiero trabajar únicamente con principal sostén del hogar. Quiero trabajar con las personas que son principal sostén del hogar. Entonces lo que voy a hacer es datos, voy a seleccionar casos, voy a ir a la variable que es la B111, que es la relación de parentesco, y le voy a decir que solo me quiero quedar con los principales sostén del hogar. Es como que me quedo con los hogares, ¿entiendes? Me voy a quedar con la misma cantidad de hogares. Me quiero quedar con un solo caso por hogar, que creo que es representativo. Lo hago y ahora tengo, obviamente, la base ya filtrada, únicamente con los principales sostén del hogar. Y esto, bueno, ya excede, pero les voy a hacer rápidamente a mostrar cómo quedaría un cruce de variables, en este caso de movilidad. Yo voy a recodificar la variable GP del origen social, la voy a hacer rápido con esta sintaxis, que es la que le pasé el otro día, pero la modifiqué para que trabaje sobre la variable GP11. Esto lo hago rápido porque lo vamos a ver después. Corro. Y ahora en tablas cruzadas voy a cruzar la variable EGP5, que no la tengo, yo pensé que la tenía. Bueno, vamos a hacer de 7 clases. EGP7 en columnas, porque son los hijos, y EGP7A, que son los padres. Padres o madres, depende.
y ahí vemos cómo queda, sin ponderar en este caso, cómo quedaría una tabla de movilidad. Esto lo vamos a retomar, no era el fin de esta breve exposición, de hacer la tabla, sino mostrarles cómo es todo el procedimiento de hacer el emparejamiento de bases. Espero que se haya entendido y bueno, también está de apoyo el PowerPoint que les voy a mandar, que es muy claro al respecto. Bueno, un saludo y nos vemos el viernes.